Todo el mundo, casi todo el mundo tiene un DVD en casa y son equipos que lo usamos muchísimo, lo usamos casi a diario y vemos películas y demás, pero ¿tú te has preguntado alguna vez cómo funciona un DVD? ¿Qué hay dentro? Pues si te paras a pensarlo, no. Pues para todos aquellos que sí se lo han preguntado, no como tú, sino que son más curiosos y dicen, bueno, tú que lo sabes, en fin, Claro. pero bueno, que disimula muy mal, Patricia. Quizá por eso no me he preguntado. Bueno, pues se van a llevar una sorpresa porque son equipos que están casi vacíos, Sí. acostumbrados a abrir un vídeo cuando se te liaba una ¿Te cinta que acuerdas? había allí. Los Pues con el cabezales. DVD eso no ocurre. Es una mecánica mucho más simple y una electrónica mucho más básica. Y en cambio hace muchas más cosas. No obstante, nos va a hablar de qué hay en un DVD y cómo funciona alguien que entiende muchísimo, como es Vicente Burgos. Aquí estamos de nuevo, seguimos en el Instituto Politécnico Jesús Marín y seguimos con nuestra sección de cómo funcionan las cosas. Y hoy vamos a hablar del DVD. Bueno, hemos cogido un modelo convencional, dentro de los más comunes y los más simples que hay, para no marearles demasiado. Y esto que vamos a ver hoy pues, puede servirnos tanto para los lectores de DVD como para los grabadores de DVD. El concepto principal o básico es el mismo en funcionamiento. Bueno, pues aquí tenemos básicamente lo que sería un DVD, ¿verdad? En este caso es un lector de DVD básico, donde está formado por lo mínimo que puede estar formado un elemento electrodoméstico de gama marrón actualmente, que es una fuente de alimentación, una placa de control de servo y digital, el lector de disco y un circuito, que lo voy a doblar la placa, y un circuito que está en el frontal, que es el que controla todas las lucecitas que tenemos en el frontal del, propiamente dicho, del que nosotros vemos en el DVD. ¿Bien? Bien, bueno. Está claro que esta fuente, este elemento que está aquí, lo único que hace es convertirnos los 230 voltios de entrada en diferentes tensiones de continua para que podamos funcionar o el circuito pueda funcionar. Esta placa es muy importante, también la más delicada, suele ser la que más porcentaje de problemas técnicos nos suele dar, y es como un pequeño ordenador donde aquí tenemos un circuito de memoria, que ahí tiene programado todo lo que necesita saber este aparato para poder funcionar. Tipo de discos, en qué campo, en qué región nos estamos moviendo, la presentación cuando encendemos el aparato, los letreritos que nos salen, en fin, de la marca o de lo que se suele ser un fondo azul por regla general, con unas letritas y unas cosas de la marca y esto y el otro. También lleva dentro grabado, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, el protector de pantalla, que cuando lleva mucho tiempo encendido pues aparece las palabritas dando vueltas por allí, por unas palabritas que pone DVD, etcétera, dando vueltas por la pantalla, y todas las funciones que esto necesita. Y claro está, lo más llamativo de un DVD, pues el propio lector. Pueden ustedes observar, este es un lector no es grabador. El grabador, la diferencia que tiene con un lector, es que los grabadores actuales vienen, por regla general, en el 90% de los casos viene cubierto, es metálico todo, y es muy parecido a los grabadores que tienen los ordenadores, ¿verdad? Muy parecido. Pero en este caso el lector, me permitan ustedes desarmar un poco esto, que ya lo tengo medio preparadito. Ahí tienen ustedes propiamente lo que es el lector. Esto que está aquí es el motor que hace girar el disco y esta es la lente. Bien, esta lente, ahora vamos a observarlo cuando abramos la disquetera, esta lente va a darle una información a este circuito que está aquí de control, esta lente le va a decir una vez, lo primero que va a hacer, que es lo que nosotros vamos a observar aquí, es decirle a este circuito si aquí hay disco o no hay disco. Si hay disco, este platito que está aquí, este motor girará y empezará las funciones de lectura. Hagamos un ejemplo. Miren, vamos a darle al eyector, al eject, al expulsor, al open y abrimos nuestro circuito. Y ahora vamos a cerrarlo. Tenemos que observar muy detenidamente esta pieza, que es la óptica, que lo que tiene es un rayo láser controlado por un circuito integrado que lleva en su inferior. Vamos a cerrar la puerta y a ver si podemos llegar a observar esa lucecita que tiene la lente. Eso lo que ha estado haciendo ahora mismo es buscando si hay disco o no hay disco. Al no haber disco, nos va a aparecer en el display aquello de no disc, recuerden, el no disc famoso, y entonces este platito, este motor no girará. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería un
un ejemplo de un funcionamiento. Aquí estas ruedecitas que ven aquí, pues las que hacen desplazar la lente, también controlada por esta placa que está aquí, ¿verdad? Vean ustedes cómo girando esta rueda, la lente se acerca y se aleja del disco. La lectura de los discos se hace, primero, no como los de vinilos antiguos, como los de música antiguos, que se leían desde fuera hacia adentro, sino la lectura primera se hace en el interior del disco, en la parte interna, que es donde está, vamos a llamarlo, el boot de datos, es el identificador del disco, que es lo que está buscando la lente en este ejemplo que hemos hecho antes. La lente, si identifica el disco y el disco está dentro de la programación de esta placa, va a decirle a la placa, oye, aquí hay un disco de tal tipo, entonces esto va a girar. Y automáticamente va a ir buscando la información que conlleve lo que haya aquí al principio, y lo mismo empieza a leer al medio, que lo mismo se va al final, que lo mismo empieza a leer desde el principio. Todo eso va a depender de la información que haya al inicio del disco. Pero los discos de DVD y los de CD, de música igual, la información inicial está en el interior. Por eso debemos de conservar muy bien los discos, no debemos de ponerle los dedos encima, no debemos de arañarlos, porque todo lo que sea estar sucio el disco o en mal estado va a significar que no lo lea, y ya no va a ser defecto del aparato, sino defecto del uso que le hagamos a los discos. Por lo tanto, yo el consejo que les doy es que los discos a la carátula, lo leemos y a la carátula no le ponemos los dedos encima. Y si tenemos niños pequeños, ojo, la experiencia me dice que la mayoría de las averías son discos sucios, discos con huellas de los chiquillos, de caramelo, de muchas cosas, que esto no lo va a leer porque son suciedades que evitan que la lente pueda leer el disco. Y por último, para acabar, para aquellas personas que sean totalmente, neófitas en esto que estamos hablando, en este sistema no hay rozamiento mecánico ninguno. Tengan ustedes en cuenta que esta luz que hemos visto anteriormente, ¿podemos verla de nuevo? Vamos a ver si la podemos ver. Esta luz que vamos a observar es luz, no es como los discos de los picús antiguos, los discos de vinilo que rozaban con la superficie, es luz, por lo tanto no hay rozamiento físico ninguno. Los arañazos que tienen los discos son producidos por nuestro uso, de tenerlos encima de la mesa, de tirarlos al suelo, en fin, del manejo. Bueno, pues espero que le haya servido para algo. En el anterior capítulo no les dije nada, pero si ustedes desean hacer alguna petición de algún producto en concreto, de algún elemento en concreto, pues diríjanse a la página, al correo electrónico que está en la parte inferior de la pantalla, para que, ustedes pues nos pidan cualquier tipo de nuevo aparato o alguna consulta de lo que hemos visto, en fin, cualquier cuestión, ¿vale?